Ok, buenas noches, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al estudio de Parashot, de la Parashá de esta semana. Vamos a empezar con el estudio del árbol de la vida, después una meditación hebrea y al final la Parashá de la semana. Adelante, Ana, por favor. Cómo no, gracias. Hod, según hemos dicho, puede traducirse por esplendor, pero la misma raíz hebrea significa también reverberación. Se nos dice que los cabalistas tenían una técnica tradicional para despistar deliberadamente a los indagadores meramente curiosos. La palabra raíz Hod se aplica muy exactamente a los procesos voluntarios, en los cuales se incluyen todas las operaciones sensoriales que pueden ser dirigidas y responder o reverberar a los datos sensibles. Además de los obvios 5 receptores del calor, el olor, el sonido y todas las demás impresiones físicas, el hombre está abierto al sentido que contiene el son de las palabras y de la música, las marcas percibidas como matemáticas, símbolos y formas. El ser humano puede recibir estímulos físicos, emocionales e intelectuales, todos los cuales requieren ser comunicados al mundo interno del organismo. Así, un concepto particularmente abstracto o la visión de una muchacha desnuda puede producir en él un gran impacto y empero no ser algo recibido en su interioridad por la misma Sefirá. La excitación producida en estos dos casos puede ser del orden de Hod y de Netzah, respectivamente, pero no necesariamente así en otras situaciones. Además de responder al mundo exterior, como lo hace la totalidad de la columna pasiva, de la cual Hod es el último peldaño, esta sefirá también pone coto a Netzah. Un hombre puede experimentar una exasperada atracción por una muchacha, pero Hod es capaz de poner control a su deseo. Hod es también la sefirá de la adquisición mental o educación. Por ella se asimilan las buenas maneras convencionales, así como también todas las capacidades adquiridas para almacenarse luego en el cerebro en forma de recuerdos o reflejos condicionados, ya sean conocimientos generales, ya sea respuesta de orden físico. El adiestramiento en armas que un soldado recibe puede obrar como una segunda naturaleza en la batalla, pero sigue perteneciendo al orden de Hod, aunque su deseo de sobrevivir es del orden de Netzah. Estas dos sefirot de último grado manifiestan los principios activo y pasivo respectivamente en el orden físico, que comienza a este nivel del árbol. El nivel Netzah, Hod, y los que están debajo es lo que normalmente vemos del mundo. Obsérvese la escena de una gran ciudad en las horas pico. Todos llevan la mirada vacía, como absortos en sus sueños, mientras sus sistemas Hod Netzah les guían infaliblemente a lo largo de sus caminos rutinarios. En el trabajo como en el ocio, Hod y Netzah llevan a cabo innumerables tareas: manejar máquinas, leer, escribir, gobernar una casa, criar hijos, practicar juegos físicos o intelectuales. Sí, termine el párrafo, por favor. ¿Cómo no? Hacer vida social o el amor,
Entre estas dos últimas sefirot funcionales y debajo de ellas se sitúa el universo de nuestra percepción mundana. Yesod, en el pilar central, es el perno mental del mundo de la materialidad y la acción. Corresponde a la conciencia del yo. El nombre de fundamento indica su importancia para la percepción del universo que nos rodea. Muy bien. Gracias, Ana. Aquí ya comenzó con Yesod. Muy bien, pues nos está hablando de las diferentes percepciones que podemos tener en ambas, ya sea en Hod o en Yes o en Gesed, Netzah, perdón, que están en el mismo nivel, pero en en las columnas opuestas. Y de las cuales, si seguimos el rayo descendente, de las cuales continúa Yesod precisamente, que es el fundamento. Entonces, algo muy importante, debemos tener pues siempre presente, recordar que los pilares, las columnas, son a través de las cuales el rayo desciende en forma de zigzag, desde la más elevada, que es Keter, hasta que llega al mundo físico, a Malkut, pero que posteriormente esa energía tiene que volver a ascender, ¿sí? Y puede ser en el mismo sentido del rayo, pero inverso, hacia arriba, o puede ser directamente a través del centro, del pilar del medio, del equilibrio. Algo muy importante es que la mayoría de las personas, incluyendo nosotros en alguna forma, en algún grado, estamos en Malkut con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, nuestras manifestaciones están en Malkut. Entonces, el asunto es que ya estamos ahí. El siguiente paso es elevarnos, ir a Yesod, donde está el fundamento de nuestra, pues de nuestra manifestación. Y ahí en Yesod, bueno, es lo que vamos a ver ahorita, ahí en Yesod es, entre otras cosas, saber manejar las energías sexuales de una manera adecuada para posteriormente seguir ascendiendo, ya sea en forma vertical hacia Tiferet o en forma de zigzag, a Hod y luego a Netzah, etc. Pero el punto de partida es ese. La mayoría de la gente se queda en Malkut, en su mundo físico, en sus necesidades físicas, materiales, apegos, etcétera, ¿verdad? Pero nuestra tarea es ir más allá, elevarnos, descubrir ese fundamento, esa esencia que hay en las cosas. Bueno, hasta ahí voy a comentar para continuar con la lectura de Yesod. No sé si ustedes quieran comentar algo o tengan alguna pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Mire, usted mencionaba de que se puede ascender ya sea a través de la columna de en medio o también el llevar el camino del zigzag, pero de Malhut hacia Keter. Entonces mi pregunta es, ¿se puede ascender usando el rayo luminoso hacia arriba, ascendente, pero en sentido inverso? Correcto, correcto. No Aquí, necesariamente, perdone, no necesariamente tiene que ser el mismo que descendió, sino que puede darse el caso de que sea inverso, ascendiendo. ok.
Ok, primero que nada necesitamos subir a Yesod porque es el punto, sería el punto común, el punto de ascenso, ¿verdad? Sí, Usted dice que en lugar de irse, por ejemplo, por Hod, irse por Netzá, ¿verdad? Así lo entiendo. sí, o Después, sea, a la inversa, ujú, si vino así encrustada, ajá, hacerlo igual, pero de Yesod ir en sentido ascendente contrario. ok. Este, mm, yo no veo, yo creo que hay personas que sí lo pueden hacer, sí se puede. Este, Normalmente se indica que se debe seguir el orden del rayo, pero ¿Ok? no veo que haya impedimento en que se pueda hacer. Hay personas que, por ejemplo, son mucho más inspiradas, en lo artístico, por ejemplo, en lo artístico y se van a ir por la Céfira donde está Venus. Normalmente por ahí pueden iniciar su ascenso. Y al revés, hay personas que tienen otro tipo de inspiración y se pueden ir por la otra esfera. Muchas gracias, Pedro. Sí, a la orden. Bueno, Francisco nos quiere ayudar con la siguiente. Ahí donde dice el ser humano. Arriba a la izquierda. Ajá, Ok, sí, claro. En el ser humano, Yesod está relacionado con esa extraña parte de él donde se forman las imágenes. Esa céfira, situada en la columna central, pero a un nivel más bajo que Tiferet, es como una pantalla especular que refleja y proyecta en la conciencia ordinaria lo que le viene por las vías que en ella confluyen. Estas vías mantienen a Yesod suspendido entre los 4 puntos ocupados por Tiferet, Netzá, Hod y Malhut. A través de él, el hombre ve los mundos interior y exterior. Yesod recibe los datos provenientes de Hod, la energía proveniente de Netzá y de Malhut, el vehículo físico en que habita. Idealmente, es el servidor de Tiferet, la naturaleza esencial, que no es a su vez sino el chambelán del hombre, siendo Keter, la corona, su rey. Pero lo más a menudo el hombre olvida, ya desde su temprana infancia, al lúcido observador que es su naturaleza esencial y empieza a confiar solo en Yesod, la siempre acumulativa persona ligada al yo que su mundo, los que le rodean, desean que adquiera. Si el individuo proviene de un determinado estrato social, la persona tomará una forma, si de otro, otra. Además, su familia querrá que se comporte así, sus condiscípulos que se comporte así. Estos y otros hábitos y actitudes son asimilados por su Yesod y forman su imagen de sí mismo, un yo artificial. Mientras que Hod proporciona el material para su respuesta al mundo externo y Netzá el material para su respuesta al mundo interno, su imitación de lo que percibe y las comparaciones que establece entre sus percepciones le construirán una imagen de sus relaciones con la vida que lo rodea. Sus atracciones y repulsiones crean aún otra forma. Y todas estas formas se alojan en Yesod, la coraza psicológica que se va constituyendo lentamente en torno de su naturaleza esencial
en parte protegiéndola y en parte aprisionándola. Eso es la persona, término que en latín significa máscara. Un modo muy exacto de describir lo que suele llamarse su personalidad. Esta es lo que el mundo ve. Y cuando un hombre ha perdido contacto con su sí mismo, es lo que él cree ser su verdadera naturaleza. El rostro de un ser humano puede ser delicado y encantador a sus maneras, pero el ojo experto puede que discierna en él a alguien aprisionado en una máscara de hierro psicológica. En posición correcta, Yesod es un magnífico ministro. Junta toda la información procedente de los órdenes físico y psicológico y la enfoca en la forma de imágenes legibles. Así uno rememora escenas con sonidos y olores, recuerda números telefónicos, organiza los elementos de un problema a resolver, reactualiza o ensaya un tipo de situación en que ha representado o está por representar un papel. Es un reflector de lo corporal o lo psíquico que uno no puede ver directamente. Es una pantalla de lectura mental para el científico que estudia un problema o la sala de proyección interna para el artista. Así, Yesod se cierne como una frágil y efímera estructura mantenida. En el estado de sueño, desarrolla una especie de noticiario nocturno de lo ocurrido durante el día y de los problemas corrientes, valiéndose a menudo de actores y escenarios provistos por otras sefirot. En el caso de la locura, Yesod aparece como el mundo real porque la conexión con Malhut está bloqueada o cortada. Se dice que en el momento de morir un ser humano, Yesod rebobina ante él todo el filme de su vida. Aunque no está comprobado, se trata de una interesante especulación. Así, Yesod es por fuera una máscara fija y un espejo camaleónico por dentro. Una configuración de máscara que distorsiona o clarifica la imagen presentada a la conciencia interna. Allí se sitúa para el ser humano su propia imagen corporal, la conciencia de la longitud de sus brazos, el conocimiento de cuánto debe levantar la voz para alcanzar un efecto deseado. Es el campo de referencia en que se relacionan todas las cosas que ha aprendido, de modo que tratándose de un salvaje o de un hombre civilizado, puede por lo menos reconocer los ropajes físicos e intelectuales que lleva. Sin embargo, como en el nuevo vestido del emperador del cuento, no siempre es tan sustancial como el hombre quisiera creer, porque aunque aparezca sólido, no es sino un útil espejismo asumido por el lapso de una vida para tratar con contextos familiares. Y cuando se enfrenta en una decisión importante fuera de su campo de referencia, resulta totalmente inadecuado. A ver, hasta ahí, a ver qué comentarios podemos hacer. Se han leído frases muy interesantes. La primera de mi parte es que nos decían más arriba que Yesod es una especie de pantalla camaleónica porque está recibiendo las energías y las influencias
de las demás séfiras circundantes a él. Primero, desde Tiferet, que es la esencia, o sea, nuestra esencia. La está recibiendo Yesod. Tiferet está directamente arriba de Yesod en la columna central. Pero también está recibiendo de Hod a la izquierda, también está recibiendo de Netzah a la derecha, y también está recibiendo de Malkut abajo. Y también esto último me llama la atención. Déjenme encontrar el párrafo. Dice, bueno, me trae, en ocasiones sale el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, que hay personas, hay hombres, bueno, cuerpos de hombre que quieren ser femeninos, que quieren ser mujer, y se comportan como tales. Y no son más que precisamente recuerdos de sus pasadas experiencias, o de experiencias de sus vidas pasadas, que ellos quisieran todavía seguirlas desarrollando, o las siguen desarrollando, aunque tengan un cuerpo diferente. Creo que también se da lo contrario en las mujeres, pero es más notorio en el caso de los hombres. Entonces, todo ese tipo de situaciones están registradas ahí en Yesod. Ese tipo de registros, precisamente, ¿no? Y a nosotros nos dicen nuestros maestros que encarnamos muchísimas veces para venir aquí a desarrollar la experiencia y la conciencia, etcétera. Pero de 7 veces que encarnamos, algunas veces venimos como mujer, otras veces venimos como hombre. Un cierto número de veces como mujer, un cierto número de veces como hombre. Porque tenemos que ir conociendo ambas energías, aprender a manejarlas. Pero a veces nos quedamos como enganchados con la energía de la vida anterior y la que queremos seguir desarrollando, aunque tengamos un cuerpo diferente. Bueno, ese es un trabajo que se hace en Yesod. No sé si tengan ustedes algo que aportar o comentar. Se me hace muy interesante esta visión que explica la homosexualidad por los recuerdos de vidas pasadas. Pero, ¿por qué en este momento hay tanta persona que está recordando esas experiencias? Me sorprende encontrar muchas niñas. Ok, sí. Hay épocas en las que se dan tendencias, ¿cómo se llama esto? Cuando son de muchas personas, no es global, hay otro término. Hay algunos planetas, se llaman planetas trascendentales, muy lentos, pero marcan pautas colectivas, es el término. Marcan pautas colectivas y muchas personas viven algunas tendencias de manera similar, porque están influenciando colectivamente, no individual como lo hacen los planetas personales. Por ejemplo, ya de Urano en adelante, Urano tarda como 7 años en un signo. Entonces, durante todo un lapso de 7 años, hay personas que nacieron en un lapso de 7 años, están viviendo cosas parecidas ahorita. Pero ese es el caso de Urano. Neptuno tarda más de 13 años en un signo y también marca pautas colectivas. Y Plutón, ni se diga, tarda 23 años. Entonces, más o menos por ahí viene la situación esa de por qué hay tanto esas situaciones en estos momentos. ¿Sí? Es una visión, puede haber otra explicación.
Sí, porque sí es comprensible finalmente cómo los planetas influyen en esas percepciones y que de alguna manera con el movimiento se van activando. Así es. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué sigue aquí. Yo creo que vamos a una página más. Pedro, disculpe, tengo una pregunta. Si puede volver, por favor, donde estaba antes. ¿La página? Sí, por Sí, favor. aquí está. Gracias. Ujú. La parte donde dice, pero lo más a menudo el hombre olvida, ya desde su temprana infancia, al lúcido observador que es su naturaleza esencial. Mi pregunta es, ¿el lúcido observador vendría a ser relacionado a Keter? Más que nada, en Tiferet, En es nuestra Tiferet. esencia, Okay. nuestra esencia. Pero recordemos que también Tiferet es una especie de Keter. No sé si recuerdan, lo estuvimos comentando en las clases anteriores. Tiferet, que representa nuestra esencia, es una especie de Keter, pero en otro mundo, más abajo. Pero se refiere a eso, a nuestra esencia, porque nuestra esencia, pues sí, en nuestra esencia sí recordamos todo, pero ya que estamos, por decirlo de una manera, inmersos en un cuerpo, en unas emociones, en una mente, ya nos limitamos más y ahí empezamos a olvidar. No sé Gracias. no sé si recuerdan la anécdota del maestro que cuenta el maestro Carlos, que cuando nacemos un ángel nos toca aquí, no sé cómo se llama esta parte, y que es precisamente para que olvidemos. ¿La recuerda, Francisco? En más de una ocasión lo ha comentado, al menos cuando ha estado aquí, que un ángel nos toca esta parte y por eso es que tenemos hundido aquí, pero es para que olvidemos nuestro proceso y que sea nuestra tarea, ya estando aquí, empezar a hacer conciencia precisamente y empezar a recordar, pero de manera consciente. Hay personas muy desarrolladas que ya pueden tener recuerdos de sus vidas anteriores. Cuando digo ya pueden, me refiero a que ya saben cómo manejar esas energías, porque no es nada más recordar, se pueden venir muchísimas cosas que a lo mejor no estamos preparados para manejarlo y por eso es lo más conveniente es que no lo recordemos hasta que estemos listos. ¿Sí me explico? Sí. Okay. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver una página más, como dice la canción. A ver, por acá. Yesod, sí, sigue con Yesod. Ok, dice, si uno se observa a sí mismo, comprobará que cuando se encuentra con dos amigos pertenecientes a dos ámbitos totalmente diferentes, fuera del terreno que a uno le es familiar, se produce una especie de mitigada esquizofrenia. Esto es la persona o uno o dos de ellos o uno o dos aspectos de ella, mientras que el ser humano que ha permanecido en contacto con su naturaleza esencial es el mismo para todos. Ok, se refiere a la parte de la personalidad, pues sí, la persona. Ya ven que nos comentaba ahorita acerca de la máscara, ¿verdad? Que también está muy interesante. Es una especie de caparazón que vamos haciendo de máscara. Entonces dice, Yesod puede ser un puente o una barrera. Puede ser el vehículo de la imaginación creadora o el receso de una ilusión. Es el ojo principal que abrimos sobre nosotros mismos y el mundo.
con lo opaco o lo translúcido de la pantalla especular. El estado activo o pasivo de nuestras máscaras. Estamos en el nivel más bajo de conciencia. La opción es o despertar o permanecer adormilado. Esto está muy interesante. Pues como siempre tenemos la opción de crecer o de quedarnos como estamos, ¿verdad? Y eso es elección propia. El segundo rasgo, no menos importante de Yesod, el fundamento, es su correspondencia con el acto sexual. Esta sefirá, situada en el eje principal del árbol, recibe energía a través de Tiferet, desde Dad y Keter, como foco donde confluyen los lados masculino y femenino del árbol. Ajá. Yesod forma con esas dos sefirot la tríada sexual. Ello se debe a que las fuerzas activa y pasiva son conducidas a una relación creativa en el pilar del equilibrio. Verdad es que los tres pares de sefirot externas están más altas en el árbol. Se refiere a los pilares de la izquierda y la derecha, las tres de cada lado están más arribita que Yesod. Pero son primariamente opuestos funcionales. Se están complementando de un pilar y del otro. Solo las sefirot centrales tienen la capacidad de asumir el exclusivo papel de la transformación. Miren, esto lo percibo así como que las séfiras de los pilares de izquierda y derecha, que son femenina y positiva, o positiva y pasiva o negativa, son las dualidades, nos dan la oportunidad de experimentar las dualidades, los extremos, pero es solo hasta que conciliamos esos extremos, hasta que decidimos o podemos hacer un equilibrio, manejarnos equilibradamente entre ellas o por el centro, cuando podemos tener el verdadero crecimiento, el verdadero desarrollo de conciencia. Ya no supe dónde me quedé. A ver. Ok. Donde dijo solo las sefirot centrales. Correcto, gracias. De nada. Solo las sefirot centrales tienen la capacidad de asumir el exclusivo papel de la transformación. Es lo que estaba comentando. Yesod puede determinar la concepción en la unión sexual, determinar la concepción en la unión sexual. Y es también la base consciente o fundamento del renacimiento espiritual. Tiferet está en relación directa con el descubrimiento de sí mismo, mientras que Dad es el punto en el que la propia identidad se desvanece en el vacío de la conciencia cósmica, inmediatamente antes de la unión con Keter. Muy interesante. En la vida exterior, Yesod opera como la gran fuerza conductora. El sexo es más que el acto sexual mismo. Genera más que hijos. El comercio y las artes saben que los hombres aman a las mujeres y las mujeres adoran a los hombres. La publicidad, las películas y obras de teatro, los restaurantes, la moda, 1000 actividades están dedicadas a esa dinámica recíproca que condimenta el drama de la vida. La era de la máquina nunca reemplazará la interacción entre los sexos, ni la ingente
cantidad de tiempo y energía que se consume en ella. Yo creo que hasta aquí. Algo que es bien obvio, que lo que comenta aquí, los grandes negocios que utilizan la publicidad masiva en televisiones, por ejemplo, televisoras, ya ven que para todo hay una modelo, una chica guapa, casi desnuda, anunciando cualquier cosa. Bueno, es un punto, ¿no?, que utilizan precisamente para causar la atracción del hombre. Y también se da lo contrario. Salen hombres muy, ¿cómo se llama? Muy atléticos, muy atractivos para las mujeres, y pues todo eso va con el fin del vender, ¿no?, de la publicidad. Son dinámicas que se llevan a cabo en esta esfera de Yesod. Ok. ¿Algún otro comentario? Sí, yo tengo uno. Me llama muchísimo la atención en el párrafo previo al último, donde dice, mientras que Dat es el punto en que la propia identidad se desvanece en el vacío de la conciencia cósmica, inmediatamente antes de la unión con Keter. Entonces, cuando habla de que la propia identidad se desvanece, ¿se está refiriendo al ego? Al ego, sí. Que va con todas esas máscaras de las cuales hablaba previamente. Así es, así es. Porque de ahí en adelante, de hecho, ya únicamente la esencia es la que puede retornar a Keter. Se tiene que dejar abajo todo lo que es superfluo. Gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien, está muy interesante, la verdad. Vamos a dejarlo aquí hasta la página 34 para continuar la 35, la siguiente. Si no hay más comentarios, voy a poner una lámina para una meditación. A ver, la voy a poner. ¿Ahí se mira otra lámina o se ve la misma? No ha cambiado. La misma. ¿La misma? Ok, entonces la quito. Y vuelvo a compartir. Acá está. Bueno, un poco de introducción a esto de la meditación. Para irnos ambientando. Dice, Hilda, ¿nos quieres ayudar a leer un poco? ¿Cómo te sientes? Bien, sí. Sí, o le pedimos a Ana. Leo aquí. Sí, por favor. Hola. Leo lo que está en pantalla. Sí, por favor. Ok, cada letra hebrea es en sí, meditación hebrea. Cada letra hebrea es en sí misma una palabra, y también las letras, sensaciones, reciben una o el auto Hilda, de ellos mientras escriben. Esto quiere decir que la letra hebrea es un precomunicador.
Meditando en combinaciones de palabras hebreas, podemos materializar la luz que esa palabra está emanando. Por ejemplo, si queremos pareja, tenemos dos palabras que podemos meditar. Bershet, que quiere decir alma gemela, o Sibuk, que quiere decir pareja. Entonces escogemos cuál queremos y meditamos cada día dibujando y cantando cada letra que compone la palabra escogida. Para la economía podemos meditar. A ver. Para la economía podemos meditar en las palabras Parnasa Tobá, dinero de buena procedencia, o Parnasa de Beshefa, que es dinero en abundancia. Para la salud podemos buscar el nombre hebreo del órgano enfermo y meditarlo. Cuando meditamos en una palabra, el creador comienza a actuar en nuestra esencia para adquirir lo que se necesita es ser corregido, de modo de poder materializar la luz que esa palabra está emanando. Ok, hasta ahí, bueno, este último párrafo también. Tenemos que aportar todos los deseos, tenemos que apartar todos los deseos para concentrarnos en ese único, poniendo en él toda nuestra mente y corazón, pues una semilla dará un solo tipo de fruto. Muy bien, gracias, Hilda. Bueno, esto de hecho ya lo habíamos comentado en una parashá anterior. Si mal no recuerdo, fue en la primera, en Bereshit. Que se pueden hacer este tipo de meditaciones. Hay varios tipos de meditaciones en hebreo. Hoy vamos a conocer una, que es la que se utiliza para principiantes, porque hay que irse preparando para otros tipos de meditaciones más avanzadas. Pero la idea es esta, por ejemplo, si nosotros, al igual que las otras meditaciones, es todo un ritual, hay que tener un lugar preparado, adecuado, limpio, posturas adecuadas con nuestro cuerpo, música adecuada también, y hacer repeticiones de las palabras que queramos desarrollar su luz. Aquí nos dan algunos ejemplos, algunas palabras si queremos encontrar pareja, si queremos desarrollar abundancia, prosperidad, o si queremos desarrollar salud. Pero pudiéramos empezar por una sola palabra, pero hoy vamos a meditar una frase. Y más adelante, ya que tengamos más práctica, vamos a meditar. El objetivo es llegar a meditar con los 72 nombres de Dios, para que esos nombres de la divinidad se realicen, se vayan realizando en nuestro interior, en nuestro proceso de desarrollo de la conciencia. Bueno, esta primera técnica se llama Aga, que deriva de la palabra Na'ag, que significa conducir, dirigir o guiar. Expresa la idea de movimientos físicos o mentales dirigidos hacia el único fin: apartar todos los pensamientos para permitir que la mente sea conducida en una sola dirección. La base de la raíz Aga descansa en la letra Gimel, que indica la idea de fundir o ablandar. Se refiere al ablandamiento del ego como paso previo o preparación para introducirse en etapas y formas más profundas de meditación, como la meditación Siyaj o Shasha. Los métodos de meditación Aga
implican la repetición de sonidos, palabras, frases o melodías. La recitación repetida de una frase sagrada no ha de estar limitada al momento y el entorno de la meditación. Puede ser invocada y repetida en cualquier momento del día para hacernos presentes ante Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros elegimos un tema de meditación, una palabra, y sí tenemos nuestro tiempo para meditar en un recinto, pero entre más tiempo estemos repitiendo esa frase o esa palabra, o la estemos escribiendo incluso, más se va a desarrollar en nosotros esa energía, esa luz que representa. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a hacer una meditación que es se le llama fórmula de profesión de la fe judía. Aquí está en hebreo, aquí está su significado: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y su significado es: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. ¿Sí? Y esta frase hace alusión no al pueblo de Israel, sino a Israel como estado de conciencia, ¿sí? A Israel como iniciado. Entonces, esto es para ir desarrollando dentro de nosotros mismos la realidad o la luz de que nuestro Dios es único, y es unidad. Entonces, la frase que vamos a repetir es esta: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Fíjense bien, puede ser por inicio 1 minuto o 3 minutos. Ustedes me dicen, ¿cuánto lo hacemos? 3. 3 minutos. Ok. Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? 3 minutos. Entonces, vamos a tomar una postura cómoda, con la columna erguida. Y vamos a hacer unas respiraciones. Vamos a soltar nuestro cuerpo, las manos sobre nuestras piernas. Tomamos aire profundo por la nariz. Y exhalamos. Al exhalar vamos soltando nuestro cuerpo, hombros, brazos, cuello, mandíbulas. Tomamos aire. Exhalamos. Soltamos caderas, piernas y pies. Inhalamos de nuevo. Soltamos nuestro cuero cabelludo, frente, cráneo, mandíbulas, todo el rostro. Y nos armonizamos con el entorno. Percibimos ruidos y sonidos externos y ruidos y sonidos internos para que no nos molesten durante esta breve meditación. Nos armonizamos con ellos.
Previamente vamos a poner atención unos instantes a nuestra respiración. Inhalamos con profundidad. Retenemos unos instantes y exhalamos suavemente. Inhalamos de nuevo. Retenemos. Y exhalamos. En este momento vamos a contar 7 latidos del corazón al inhalar. Retenemos 7 latidos del corazón. Y exhalamos en 7 latidos. Inhalamos en 7. Retenemos 7. Exhalamos en 7. Continuamos. Última vez, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora vamos a sentir exclusivamente los latidos del corazón. Continúe sintiendo su corazón. Muy bien. Vamos ahora a pronunciar nuestro tema de meditación. Al inicio lo vamos a hacer en voz alta y posteriormente en silencio. Comenzamos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Shema
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Shema, 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 Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Continuamos repitiendo nuestra frase mentalmente con intensidad. Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, 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 Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Vamos a quedarnos unos instantes en silencio. Volvemos a sentir nuestro corazón.
Si es posible, emitimos una leve sonrisa en nuestros labios. De alegría, de satisfacción. Sentimos la respiración, inhalando con profundidad, reteniendo unos instantes y exhalando con suavidad. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Aire. Retenemos, fuera el aire. Comenzamos a percibir el entorno, nuestro cuerpo, brazos, hombros, cuello, mandíbulas, piernas. Percibimos el entorno. Movemos nuestras manos y dedos, brazos, abrimos los ojos. Nos podemos estirar si es necesario. Bueno, esta fue un ensayo breve, pero me gustaría escuchar si hubo alguna sensación en su cuerpo, en su mente, en sus emociones que experimentaron, o si pudieron hacerlo, si les costó trabajo, ¿qué experiencia tuvieron? Bueno, voy a comenzar. Sí. No tuve problemas con la pronunciación, excepto con la última palabra, que no estaba muy segura si era ejat o ejat, y entonces puse atención a escucharlo a usted. Ok. Y a eso lo resolvió. Muy bien. En lo que respecta cuando dijo usted que escucháramos nuestro corazón, me fascinó tremendamente dedicarle ese tiempo a escuchar el corazón que late dentro de mí. Y en general fue una sensación de profunda paz. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Este tipo de trabajos, como comentábamos más arriba, no es el único momento que lo vamos a hacer. Lo ideal es seguirlo pronunciando, si es posible escribirlo, cantándolo, etcétera. Y nuestra mente se va impregnando, nuestro inconsciente se va impregnando de esa energía hasta el momento en que las cosas son una realidad dentro de nosotros. Bueno, es una técnica muy buena, muy practicada. Los demás, ¿qué nos pueden compartir? Si experimentaron algo. Hilda, ¿cómo te sentiste? ¿Se nos durmió? Me parece. A ver, Francisco. ¿Experimentaste algo, Francisco? Yo me sentí muy bien. Me pareció muy bien el mecanismo para entrar y salir de la meditación, como dice la hermana Ana. Lo disfruté también, mucha conciencia del cuerpo para llegar ahí. Ajá. Y algo
no me había pasado en otras meditaciones, es que el ritmo que estaba llevando con la pronunciación me pareció medio hipnótico, digamos. Y hubo un momento en que me metí en ese ritmo de la pronunciación y me olvidé de mi cuerpo. Si hubieran tenido los ojos abiertos, hubieran visto que ya casi iba yo a la mitad hacia abajo. Me fui de lado. Okay. Sí, muy interesante. Claro, llega un momento en que se mete uno tanto, y más si duráramos más tiempo, Sí. en que precisamente se olvida de todo lo demás, del entorno, del cuerpo, y ya está en la vibración esa nada más. Y sí es muy importante cuando se hace una meditación no entrar de una, sino gradualmente, y también retirarse, salir gradualmente. Hilda, ¿ya amaneció? ¿Cómo te fue, Hilda? Sí, ¿Quieres compartirnos algo de tu experiencia? sí, pues la verdad es que yo sí he querido meditar hace mucho tiempo y por más esfuerzos que hago, hasta ahorita no lo he conseguido bien. Lo máximo que puedo hacer son ejercicios de respiración, Ajá. pero o sea, a mí me gusta mucho las letras hebreas. Siento que me dan fuerza o luz, Claro. y me sentí muy relajada. Ay, ahorita tengo un cochinero en mi cuarto porque no he podido lavar y se me ha complicado mucho porque salí a la Ciudad de México a ver a mi mamá. Mi Ajá. mamá está en proceso pues está muy enferma mi mamá. Sí. Entonces, pues con todo lo que he estado que hacer, no he lavado. Pero aún así, en medio de este caos, me puse aquí en paz, tranquila. Muy bien, muy bien. Me relajé, me siento bien. Qué bien. No, Es lo importante. Y como les comentaba, esto fue muy breve. Lo ideal de una meditación, pues son más minutos, más tiempo. Y también se dice, Hilda, que hay más mérito en una meditación conseguir resultados cuando estamos dentro de cierto caos, que cuando está todo presentado. ¿Sí? Te lo digo por lo que nos comentas de la situación, que pues no es nada, o es algo común, ¿verdad? Y en relación a tu mamá, pudieras hacer una meditación o oraciones y estarle enviando luz, buenos pensamientos, buenos deseos, y ellos los reciben, aunque estén retirados, aunque estén lejos, ¿sí? Y les benefician, ¿eh? Les benefician. Muy bien, pues miren, entonces les recuerdo nuevamente que aquí Israel no se refiere al pueblo, a la nación, sino al iniciado, al estado de conciencia. Sí, y es para irnos desarrollando en nosotros esa percepción de que Yahvé, nuestro Dios, es unidad, es uno. Hay otras corrientes, como por ejemplo los musulmanes, que tienen una expresión idéntica, que ellos la traducen como no hay más dioses que Dios. Y acá está su escritura en musulmán. No sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Y dice, cuya consecuencia ha de ser interiorizada como el Señor es único y no existo fuera de Dios. El Señor es único y no existo fuera de Dios. En la mística sufí, también la expresión equivalente es no hay más seres que el ser. Lo que significa que el sentido de individualidad no es más que una sobreimposición
aparente e ilusoria. Pues no hay más yoes que el yo de Dios. Pues yo soy el único, yo soy el que soy. ¿De acuerdo? Lo que nos dicen aquí es que mi yo, el yo de ustedes, el yo de otros, son ilusorios, son ilusiones. ¿Sí? Porque en realidad hay un solo yo, el del Padre. Bueno, las 6 palabras invocadas en la frase, en la meditación, devienen un yihud que condensa 6 meditaciones como las 6 direcciones del universo. Se unifican o resuelven en el nombre único. Adonai, mi Señor, Elohenu, nuestro Dios, Adonai, mi Señor, Ellad, uno, que son aspectos de la divinidad. Yahvé y todas las manifestaciones, creador y creación, son uno. Igualmente, mediante la recitación del Semá, la mente, al reconocer la unidad del ser, se anonada de modo que el meditador, la meditación y lo meditado pueden devenir en uno, o sea, ser una sola cosa, que al final de cuentas es el objetivo de las meditaciones. Ser uno, el meditador, con lo que se medita. Bueno, ¿algún otro comentario antes de pasar al otro tema? Sí, usted mencionó antes que meditáramos de que había algo así como que idealmente, no le quiero llamar regulaciones, pero condiciones ideales. Ajá. En relación a espacio, en relación a, no me acuerdo qué más mencionó usted, sí, pero mencionó algunas características. Sí, por ejemplo, posturas del cuerpo. Hay meditaciones que, por ejemplo, hebreas que se hacen de rodillas. Hay otras que se hacen sentado, hay unas que se hacen acostado, etcétera. Otras condiciones son música especial para las meditaciones. Y ciertos elementos, como por ejemplo, como los que usamos nosotros también, luces, inciensos y otros más. Sí. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al otro material que es la parashá. ¿Alguien tuvo oportunidad de leerla? Porque ya ven que se me pasó enviarla con tiempo, pero no sé si hayan tenido oportunidad de leer algo de la porción, ¿sí? Sí, leí la porción y me gustó muchísimo la manera que José utiliza para ir algo así como poco a poco viendo, relacionándose con sus hermanos sin de una sola vez decirles que le da José. Entonces, sí se me hizo bien curioso la manera en que él procedió. Muy sabia, muy sabia la manera. Y muy interesante, porque por un lado le podía haber ganado la parte humana, ¿sí? Ya sea del resentimiento que ya no lo tenía, por lo que le hicieron sus hermanos cuando joven, o bien el sentimentalismo, ¿no? De volver a ver a sus hermanos después de tantos años. Y ya ven que les preguntaba por el papá, que si aún vivía. De hecho, hay una ocasión en la que se aparta de ellos para ir a llorar, no sé si recuerdan, porque sí le gana esa parte, pero lo hace en privado.
va y llora y regresa con ellos. Muy, muy interesante. Es una parashá en cierta manera muy conocida por el pasaje este de los sueños del faraón, ¿verdad? De las siete vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Y luego despertó el faraón, se durmió y volvió a soñar, ahora con 7 espigas muy desarrolladas que salían de un solo brote, algo así. Pero después de ellas venían 7 espigas muy marchitas, muy decaídas, y que esas últimas espigas marchitas decaídas devoraban a las primeras. Entonces, el faraón buscó a cuantos sabios había en Egipto para que le declararan el significado de sus sueños, pero ninguno le supo decir. Entonces, él estaba muy preocupado. Y en eso aparece, creo que el vinero, que estuvo preso un tiempo junto con José, y recordó que José ya le platicó al faraón, que él recordó que en el calabozo estaba un hombre que les había declarado sus sueños, o sea, les había interpretado sus sueños, y que había salido tal cual él se los dijo. Entonces el faraón lo manda a traer inmediatamente y ya le platica sus sueños y le dice que le declare. Y Moisés le dice que no está en él, que es el Señor el que le dice qué es lo que va a pasar. Y bueno, ya le comenta que ese sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas se refiere a 7 años de prosperidad que va a tener el pueblo egipcio, en todos los sentidos, pero que se debe preparar porque después vienen 7 años de carestía, de hambre, y no nada más en Egipto, sino en todo el mundo. Entonces, el faraón toma muy bien la interpretación que le da a Moisés y lo vuelve a nombrar su segundo, y incluso le pone un anillo de él y le dice que únicamente el faraón va a ser superior a él en el trono, pero en todo lo demás va a gobernar José. Y le dice entonces el faraón que quién mejor que él, que es guiado por Dios para que le desarrolle la administración de su país, de Egipto. Y así sucede. Bueno, todas estas cosas que vive José, en realidad son las experiencias que los seres humanos ya en el proceso de crecimiento espiritual tenemos que vivir. Esto de los encarcelamientos, esto de las tentaciones por las que fue víctima por parte de la esposa del administrador, y su rectitud de creer él siempre en la presencia de la divinidad, o sea, no caer ante tantas adversidades. Él se mostró siempre firme, siempre fuerte, siempre recto, confiando en el ser superior. Y eso fue lo que le trajo a él ser uno de los seres más prósperos en la historia de la humanidad, ¿sí? Porque de hecho José es representante, vamos a ver ahorita enseguida,
que está directamente relacionado con Yesod precisamente, pero representa la prosperidad que el ser humano tenemos que desarrollar y alcanzar. A mí me llamó la atención algo en la lectura cuando tiene sus dos hijos, antes de que terminen los 7 años de prosperidad, y al primero le da el nombre, lo voy a ver porque se me pasa un poco, se llama Manasés. Al primero le pone Manasés y él dice, aquí está, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y justamente cuando él comenta eso, enseguida regresa la familia a él, sus hermanos. O sea, una vez que él dice que ya pues olvidó todo su trabajo anterior y toda su familia, su padre, la familia de la casa de su padre, dice, retornan sus hermanos a él. Y pasa todo esto que nos comentaba Ana. Muy interesante porque José los reconoce y ellos no lo reconocen a él. Entonces José los pone a prueba, les pone varias pruebas, muy interesantes también. Entonces, en síntesis, en resumen, José es el representante del yesod que tenemos que desarrollar y de esa abundancia, esa prosperidad que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos. Antes de poner el documento, ¿hay algún comentario de esto que estoy comentando? Ahí, aquí se ve otra lámina o ven la anterior. La Todavía misma. está la anterior. Ok, debo quitarla, entonces la quito. Y el único comentario que a mí se me viene es en relación a lo que usted decía, de que durante todas sus tribulaciones él permaneció fiel a Dios. Uh-huh. Y realmente para mí es admirable. No sé si llamarle fe, no sé si llamarle confianza en Dios, pero es esa profunda convicción de que la vida, su vida está, y la vida de todos, ¿no? Está gobernada. Todo es para bien y definitivamente todo es piezas de rompecabezas que se completan y así lo veo yo en el caso de José, cómo todo fue Armándose. sí, gracias, todo fue armándose de una manera que sea a la perfección. Exacto, A la perfecto le iba a decir. perfección. Uh-huh. Es algo así como la perfección divina en cada cosa. Y yo pienso que no solamente en José, sino en todos aquellos, en cada uno de nosotros. Porque yo veo hacia atrás Uh-huh. y cuando veo hacia atrás, aún en situaciones, por ejemplo, el jueves que estaba hablando acerca de los sueños, una tarea que nos dejaron, yo digo, ok, no realicé esos sueños, pero veo la perfección de no haberlo realizado. Ajá, ajá. Y veo cómo todo encaja de una manera perfecta. Así es. Es exacto lo que usted comenta. Es que, por ejemplo, todos somos José. Todos. Esos procesos que José vivió, también los vivimos nosotros. Los estamos viviendo o los vamos a vivir. Y deberíamos tener esa integridad que él nos mostró, esa fe, ¿sí? Esa fe de que precisamente todo era parte del plan divino. Con esa fe de que todo es parte del plan divino,
lo que pasara era lo mejor que podía pasar. O sea, todo es para bien. Por ingrato que parezca un suceso, por desagradable, todo es para bien. Si un suceso nos hiere, es porque es adecuado ese suceso para que experimentemos y nos demos cuenta que necesitamos trabajar en ello. ¿Sí? En esa susceptibilidad, por ejemplo. Y así como eso, cualquier otra experiencia, todo es para bien. Entonces, algo que se me pasó a comentar ahorita es que el primer sueño que tuvo José cuando joven, todavía con su padre y sus hermanos, que fue la causa de que sus hermanos lo odiaban y lo vendieron, etcétera. Hasta ese momento fue cuando se hizo realidad, no sé si recuerdan, porque el primer sueño él les dijo, soñé que ustedes se postraban hacia mí, se inclinaban todos hacia mí, y fue la causa de que sus hermanos no lo aceptaban, no lo querían. Pero si se dan cuenta, en esta porción, esta parashá, los hermanos llegan postrándose todos hacia él, inclinándose todos. Y creo que el versículo de la Biblia dice postrado en sus caras en la tierra. Rostro a tierra, así es, correcto. Sí, que fue lo que él soñó, sí recuerda, cuando muy joven. Sí, y él ni siquiera les dijo, esto fue lo que soñé, ¿no? O sea, él lo tomó todo de una manera espectacularmente madura, ¿sí? Maravillosa, muy bien. Ok, vamos a leer algo de esto. Dice, Valleji Miquets, y fue que al final, así se traduce Miquets al final. Y fue que al final de 2 años, el faraón soñó que estaba junto al río. Y del río subían 7 vacas robustas y hermosas a la vista, que pastaban en la fértil tierra. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas muy escasas de carne, de aspecto desagradable por su escualidez, las cuales se detuvieron junto a las otras en la orilla del río. Y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, y el faraón despertó. Ese fue el primer sueño del faraón. Y el otro fue muy similar, pero con espigas. Bueno, esta parashá tiene el poder de conectarnos con sustento. Voy a hacer un paréntesis. Ya van con esta 2 o 3 parashá que nos está hablando de manera así muy puntual de los sueños, de la importancia de los sueños, ¿verdad? En las anteriores también. Bueno, dice, mi padre siempre nos decía que después de los años de abundancia venían años de escasez. Constantemente él hacía referencia a este pasaje bíblico, diciéndonos que era una lección de vida. En aquel tiempo no entendí que así como pasa en el mundo físico, también ocurre en el mundo metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Que la carencia o la abundancia o la carencia no únicamente es material, ¿sí? O no únicamente es en el mundo físico, sino también en los otros mundos, en los otros planos, ¿sí? Dice, lo que mi papá, aquí debe decir, no supo, lo que mi papá no supo es que existió un hombre llamado Yosef, quien se puso por encima de esta ley física para enseñarnos que recibiendo sus atributos podemos recibir la luz de Masal. Masal es un término hebreo que significa algo así como, bueno, tiene que ver con buena suerte, pero literalmente se traduce como constelación. Bueno, dice, para recibir la luz de Masal. Esta palabra tiene las mismas letras
que la palabra masla, que significa fortuna, suerte, bendición. Es por eso que masal se refiere popularmente a lo que conocemos como un golpe de suerte u oportunidades que se le presentan a una persona. Esta suerte pareciera caprichosa y clasista de clases, pero no es así. Yosef es el origen del masal, o sea, de la fortuna, de la bendición, de la suerte. Y él se convirtió en el virrey más próspero y amado de la historia. El símbolo viviente de la abundancia. Por eso, cuando llegamos a esta porción, la energía de sustento se pone accesible para todos. Fíjense bien, en esta porción están dadas las condiciones cósmicas, celestiales, como le queramos llamar, para que la abundancia o la energía del sustento esté disponible para todos los que la podamos tomar. ¿Sí? Entonces, de hecho, las porciones tienen esa característica. No es nada más un escrito, sino que es una conjugación de fuerzas universales, de fuerzas del cosmos. Se da el escrito y se dan las condiciones. No es la única porción en la que sucede eso. En la mayoría de las porciones ocurre así. Para entender cómo atraer masal a nuestra vida, es importante saber que masal se escribe con las 3 letras hebreas Mem, Zain y Lamed. Y su gematría es la siguiente: 40 para Mem, 7 para Zain y 30 para Lamed, da 77, lo cual es 2 veces 7. Esto revela que el sueño del faraón representaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mundo de las 7 emociones puras, las vacas gordas, y las 7 emociones impuras, las vacas flacas. Miren, los 7 años de abundancia que anunciaron las vacas gordas, otra vez, no únicamente es algo físico o literal o histórico, sino que puede ser simbólico, alegórico, en nuestro interior, en nuestras diferentes dimensiones, emocional, mental, espiritual. Y también lo que anuncian las vacas flacas, las 7 emociones impuras. No están enlistadas aquí esas 7 emociones, pero las podemos adivinar. ¿Qué emociones creen que estén aquí contempladas en las impuras? Pedro, ¿podría ser por casualidad lo que en la Iglesia Católica se llama como los 7 pecados cardinales? Muy, muy relacionado, claro que sí. Es una ¿cómo se llama? Una interpretación. Hay otros 7 emociones, pero es correcto, los 7 pecados capitales encajan a la perfección aquí, que son la pereza, Lujuria, lujuria, la ira, la ira, la gula, la gula, y ¿Qué más? avaricia, la avaricia. ¿Ya dijo pereza? pereza, sí. Ya. Ok, esos 7. Y y hay otras 7 emociones impuras, como por ejemplo el miedo, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, la envidia. Bueno, analizando con detenimiento esta porción, nos dice que estas vacas venían del río y el río está representado por Binah en el árbol sefirótico, que es la matriz cósmica. Binah se encuentra en el pilar izquierdo hasta arriba.
¿sí? Sí. En el árbol de la vida, lo que está por encima de las emociones es Binah. Pero antes de llegar a Zeir Anpin, pasa por Dad, que es la esfera invisible que comentábamos hace rato, ¿no? Que desintegra nuestras personalidades, etcétera. Que bíblicamente representa la polarización de lo bueno y de lo malo. Para entender qué es Masal y cómo atraerlo, debemos analizar con profundidad su gematría. Comienza con la letra Mem, que vale 40, y esto representa los 40 niveles del árbol de la vida. ¿A cuáles niveles se referirán estos 40? ¿Alguien tiene alguna idea? No, yo no tengo ninguna idea y eso me estaba preguntando cuando vi 40 niveles. Atzilut, Oh, ya me acordé. Perdón, hermano Francisco, adelante. Los 4 mundos con las 10 sefirot. Correcto, correcto. Esos son los 40 niveles del árbol de la vida. 4 mundos y sus 10 sefirot en cada uno. ¿Correcto? Entonces, fíjense bien, todo esto está simbolizado en Masal. Empieza con la Mem, que es 40, los 40 niveles del árbol de la vida. Con Saín, que es 7, representando nuestro mundo septenario o nuestro universo septenario. Que son también nuestros niveles de corrección o tikkun. Está conformado por las 6 sefirot emocionales y la del mundo físico, Malkut. En total son las 7 sefirot de hasta abajo. Y la letra Lamed, que vale 30, es la letra que nos conecta con el servicio incondicional a los otros y a la divinidad. Recordemos que, ¿cómo se dice en las ceremonias? Mejor servimos a él cuando servimos mejor a nuestro hermano el hombre. Así es, cuando mejor servimos a nuestro hermano el hombre. Entonces, esa es la conexión que tiene la Lamed, el servicio incondicional o impersonal a los otros. Entonces, el estudio de la Kabbalah constituye el nivel más profundo de la Torah. Este libro comienza con la letra Bet y termina con la letra Lamed. Y ambas, al unirlas, forman la palabra Lev, que se traduce como corazón. Su significado es corazón. Pero aquí no se refiere al corazón físico como órgano, sino a un corazón energético, el mundo emocional de formación o Zeir Anpin. Esta palabra emocional aquí yo siento que no está muy bien ubicada, porque se está haciendo referencia a las 7 sefirot. ¿Sí? Entonces no es tanto emocional como nosotros individualmente lo percibimos. ¿Sí? Y Zeir Anpin, ya habíamos comentado, es el pequeño rostro, pero se refiere a ese corazón energético, metafísico. ¿Ok? La Kabbalah nos enseña que la suerte no existe, lo que existe es Masal. Es decir, la energía que sube a los 40 niveles y desciende corrigiendo el mundo de Zeir Anpin y Malkut, el mundo de los 7, a través del servicio a los otros. Entonces dice, ¿queremos Masal en nuestra vida? Entonces tenemos que ejecutar estas acciones que generan afinidad de forma con la luz, para que esa energía pueda llegar al nivel 40 y descienda corrigiendo al mundo de los 7. El único atributo de la luz es dar,
Por eso Masal se obtiene a través del 30, el servicio a los otros. Recuerdo una frase de Jesús que decía que hay mayor felicidad en dar que en recibir. No sé si la recuerdan. Pero más que nada para hacer alusión al servicio impersonal que venimos a desarrollar en este plano. Una vez que percibimos la finalidad de nuestra existencia, nos tenemos que enfocar precisamente a esa energía de servir. Si observamos en el universo, en la naturaleza, todo desarrolla un servicio, todo. De hecho, hay un poema muy interesante de Gabriela Mistral, creo que se llama así, Servicio, y dice: todo sirve el sol, sirve la nube, sirve el río, sirve el árbol, todo sirve. Y da muchos más ejemplos, ¿no? Y termina preguntándonos, ¿y tú cuál es el servicio que estás haciendo? Bueno, entonces, como para acentuar un poco más en esta energía del servicio. Dicen, me quedé donde el único atributo de la luz es dar. Por eso, Masal se obtiene a través del 30, el servicio a los otros. Por eso, si queremos Masal, debemos ser uno con el otro, amarlo como a nosotros mismos y servir a los demás como si fueran los seres que más queridos en nuestra vida, como si fueran nuestra propia familia. ¿Con qué parte de la porción relaciona esto, Ana? Porque usted la leyó. Yo pienso que podría ser con la parte donde José tomó cuidado durante los 7 años de abundancia, de recoger la cosecha, y luego cuando la comparte durante los 7 años que son de escasez, al estar compartiendo con los demás, es cierto que le compraban, pero estaba este elemento de compartir. Sí. Porque es fácil podríamos decir, es fácil compartir con la familia, pero compartir con todos aquellos que venían a Egipto a comprarle. Y también la otra parte es cuando él estuvo al servicio de la primera persona que lo compró, egipcio, cuando estuvo al servicio del que mandaba en la cárcel, y con la manera en que él servía a todos los que tenía que servirle. Yo pienso que les servía con no solamente honestidad, pero con amor. Hay una parte en esa parashá de la semana pasada que decía, y Dios estaba con José. Correcto, sí. Entonces yo pienso que en su trayectoria, José utilizaba eso de servir a los demás. Claro, sí, con amor. Sí, era pues todo un ser ya desarrollado en conciencia espiritual. Entonces sí, precisamente, también cuando atendió a sus hermanos, aunque ellos no supieron, de hecho ellos iban temerosos de por qué los estaban pasando a la casa, y él ordenó que les sirvieran alimento a todos y los trataran muy bien.
Ok, sí, así está el asunto. Miren, ya para terminar, porque ya pasa de la hora, dice, y Yosef era el mandatario sobre la tierra. José es el sol, Seirampín, pues José es Yesod de Seirampín, que ejerce dominio sobre la luna, Nukba, la ilumina y la nutre. Él es el proveedor de toda la gente de la tierra, pues todos son nutridos por ese río que fluye del Edén, el cual es Yesod. Llamado José, el cual es Yesod, llamado José. Y desde allí las almas surgen para cada persona. Y es por eso que todos se inclinan ante ese lugar. Pues no hay nada en el mundo que no dependa de ese fundamento que es Yesod. Recordemos, por ejemplo, todo lo que hay, así como dice ese último renglón, todo lo que hay manifestado en este mundo, en esta dimensión, y por manifestarse, tiene que provenir necesariamente de Yesod. Tiene que pasar por Yesod. Y obviamente, de más arriba, de todas las demás esferas de más arriba. Bueno, pues esta es la reflexión de esta porción. Esta es lo que se comparte. De mi parte es hasta aquí. No sé si ustedes tengan más aportaciones, comentarios. Tengo un comentario breve antes de irnos. De otro tema, ¿no? Pero para que no se me vaya, rapidito. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Ok, a la brevedad yo les hago llegar entonces la grabación y el material. Miren, el comentario que les quiero hacer es que el siguiente sábado tenemos el simposio y es todo el día. Entonces, lo más seguro es que no tengamos esta sesión. Sí les voy a pasar yo el material, pero yo voy a estar dando una conferencia a esa hora y a lo mejor ustedes también van a estar en alguna otra. Es que tenemos un simposio, Hilda, no sé si viste una publicidad Sí, que sí, envié. Ok, sí la vi. ok. Estás invitada, por cierto, si te interesa. Sí, Este, gracias. va a estar muy bueno, expositores de mucha altura todos, guiados por el maestro Carlos. Bueno, pues era ese el comentario. Entonces, les agradezco infinitamente su asistencia, sus participaciones. Enriquece mucho cada vez que participan. Y pues nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Nos Pedro. vemos. Hasta Feliz Gracias. luego. semana. Que estén muy Hasta bien. luego. Cuídense. Gracias, Gracias. bye. Me dio gusto regresar. Claro, bienvenida, Hilda. Ya no nos dejes tan solos. No, ya no me voy a portar bien. Ok, ándale pues. Aquí te esperamos. Vale. Gracias. Sí, hasta luego. Nos vemos, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.